Hola, ¿qué tal? Esto es Debate. Yo soy Alexandra y estamos aquí con David Rivera a través de Sudaca, Perú, para comentar las noticias más importantes del día. Y el día de hoy, lunes, tenemos pues varias noticias calientes que han salido el fin de semana que no podemos dejar de mencionar. La primera de ellas es la situación en la que se ha inmerso el Ejecutivo, esta vez a partir de declaraciones que hace la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, cuando sostiene en declaraciones y también está por escrito en el acta que firma con los comuneros. Como sabemos, hace unos días hubo una serie de protestas en Lucanas, es una zona minera, en donde ella va a levantar, digamos, este paro que hay y promete o da, mejor dicho, por sentado que estas 4 unidades mineras en cuestión, ¿no? Apunamayo, Inmaculada, Payancanta, me parece, y Breapampa, em, ya no van a tener una mayor ampliación, ¿no? Estas minas arrancaron, como todas las minas o las unidades mineras, arrancan con un estudio de impacto ambiental que a la vez empiezan con un proceso en donde para tener la licencia tienen que presentar también un plan de cierre, ¿no? Esto porque en el pasado muchas empresas, tanto del Estado, ojo, como del sector privado, han dejado muchos pasivos ambientales. Entonces la idea es que se pueda presentar este plan de cierre para que si se detecta algún problema ambiental, algún daño ambiental, la empresa se responsabilice de remediarlo, ¿no? Entonces, en esta lógica es que se hacen estos planes de cierre, pero la discusión se ha dado alrededor de si es que debiera o no ampliársele el tiempo a las mineras, ¿no? Por un lado, representantes del sector privado están indignados porque las declaraciones de Mirta Vázquez pues las han sentido como un atropello al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica, dado que las empresas desde su perspectiva pues tienen todo el derecho de invertir y de proyectarse hacia el futuro y no necesariamente en este cortísimo plan, ¿no? Sino de ir un poco más allá en la medida de que vayan identificando posibilidad de seguir explotando yacimientos, ¿no? Entonces, en esa lógica, el problema nace a raíz de las declaraciones, como digo, de la presidenta del Consejo de Ministros, porque lo que ella dice, pues, da a entenderse, después entiendo que se ha tratado de corregir un poquito el Ministerio de Energía y Minas y el propio presidente Castillo el día de hoy, pero lo que ella dice expresamente prácticamente es que porque ella lo está decidiendo, no se va a dar ampliación. Y eso definitivamente, pues, hay un error ahí de comunicación grave, me parece, porque estaría diciendo que la decisión sería política, sería discrecional, cuando en realidad existe un proceso administrativo e instancias correspondientes que son las que evalúan si se debe ampliar o no, y en donde la persona jurídica tiene todo el derecho de saber por qué en el caso de que no se le ha ampliado, ¿no? El tema es bastante complejo, no quiero extenderme más, he estado un poco empapándome de estos temas porque realmente me parece bien interesante porque es un estudio de caso de negociación y gestión de conflictos bien interesante. Pero David, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista comunicacional y cómo crees que esto afecta a la estabilidad del Ejecutivo? Este, es la primera crisis generada por Mirta Vázquez y parece que se ha equivocado, y que se ha equivocado porque incluso en el escenario en el cual ella tuviese razón sobre la conveniencia de cerrar esas minas, no es la forma de hacerlo. Digamos, allí hay una minera importante que es Hochschild, que cotiza en Londres, que su acción se cayó hoy día 50% de la apertura y ha cerrado con 40% hacia abajo. Entonces, creo que no ha medido las consecuencias de lo que estaba diciendo. Pero además de eso, parece que además está equivocada sobre el tema de los planes de cierre, porque efectivamente los planes de cierre tienen fechas además propuestas por las empresas y aprobadas por las autoridades,
para evitar daños ambientales, ¿no? Y además se ha quedado claro en estos días y ha sido interesante ver que estos planes de cierre son progresivos, es decir, no todo se hace al final de la operación, sino que conforme van avanzando, partes que ya no se van a seguir utilizando se van cerrando. Pero también ha quedado claro que digamos, siendo cierto que hay fechas definitivas y que son un instrumento de gestión ambiental importante, también es cierto, como tiene lógica, la verdad, es que las empresas mineras siguen explorando. Entonces, si ellos encuentran más recursos minerales, que es lo que suelen hacer, lo que hacen es pedir ampliaciones de sus operaciones. Entonces, y ayer el ministro Chávez, que salió en Latina a tratar de aclarar, pero estaba contradiciendo de alguna manera lo que había dicho Mirta Vázquez en una entrevista en La República. Él afirmó que en este momento no había solicitudes de ampliación, entonces que los planes de cierre seguían según la fecha prevista, ¿no? Para tratar de darle un soporte político a lo que había dicho Mirta Vázquez. Y en caso, si las mineras presentasen solicitudes de ampliación, entonces se evaluaría. Pero ahí nomás al rato se fue de la entrevista, se acabó la entrevista, se fueron a la pausa, vuelven y Mónica Delta agarra y dice, bueno, me acaban de pasar la información de que efectivamente una de las minas de Hochschild ya pidió la ampliación de operaciones. Entonces no es cierto que no haya solicitudes. Entonces parece que hay un sancochado ahí dentro del gobierno que no se ha manejado esto con mucha claridad. Tal vez con todas las virtudes políticas que tiene Mirta Vázquez, tal vez le haya ganado su posición, no voy a decir antiminera, porque no creo que sea antiminera, pero sí esta sensación de que siempre hay un abuso de parte de las mineras frente a las comunidades, lo cual es cierto que pasa en muchos sitios. No me queda claro que sea el caso de los Hochschild. No he ido a visitar sus operaciones, pero me parece que son de los grupos empresariales como más Más serios. responsables que tenemos en el Perú. Pero sabes que dicho eso, Ale, también me ha sorprendido, y eso es una muestra del problema que tenemos en el Perú. Todos los medios de comunicación nacionales hablando sobre el tema minero, no he visto en ningún lado, y he buscado en prensa escrita, televisión, radio, alguien que resuma qué están pidiendo las comunidades, qué les molesta a las comunidades, por qué estaban pidiendo el cierre de operaciones y hasta ahora no he encontrado nada. Me acaban de pasar un video que dura 4 horas de la reunión de Mirta Vázquez con los comuneros y claro, no tengo tiempo para ver 4 horas un video, ¿no? Pero digamos que si me dedicara a hacer periodismo, sí lo vería, ¿no? Pero hasta ahora no sabemos nada, entonces estamos enfocados en el impacto en las empresas, que me parece bien, porque es real, pero no sabemos nada de qué cosa le preocupa y por qué estaban reclamando las comunidades. Sí, yo creo que hay varios temas que no se están tocando y que suele suceder cada vez que hay un conflicto. Esta aparición, la necesidad de que vaya el presidente del Consejo de Ministros a salvar la situación, ¿no? Ella lo hizo también en las zonas en Ancash con Antamina, ¿no? A favor de Antamina, lo cual fue bueno, ¿no? En este caso hay un error de forma y otra de fondo, me parece, ¿no? La de forma ha sido evidentemente las expresiones que ella ha dado en donde da a entender que es una decisión discrecional, pues, y eso evidentemente pues no genera la seguridad jurídica de la que están preocupados o en la que están llamando la atención el sector empresarial. Y el fondo es que se ha tratado a estas 4 mineras como si fuesen lo mismo cuando son casos independientes o que en todo caso el proceso administrativo debe analizar cada una de estas unidades mineras según el contexto de cada una, según el desempeño de cada una, ¿no? Entonces he visto en redes sociales que están hablando de que las 4 tienen sanciones de OEFA, ¿no? Que es la entidad reguladora de la minería, pero en este caso, no de la minería, ¿no? Sino de temas ambientales, pero hay que tener en cuenta que hay sanciones que son totalmente subsanables, que son básicamente observaciones. Es como que tú entras a un restaurante y no encuentras el secador colgado en el lugar donde tiene que estar colgado, ¿no? Entonces, no es tan terrible como llegar a un restaurante y encontrar cucarachas, ratones, ¿no? Entonces, Claro. hay diferentes niveles de sanciones. Y lo que dices de la caída de la bolsa, em, de Hochschild es bien importante porque es como bien has mencionado, es una empresa que cotiza en Londres y para cotizar en Londres tienes que ser una empresa
recontra seria, y si eres extractiva, tienes que tener unos estándares de gestión ambiental muy altos. Entonces, no es que acá, como está diciendo también cierto sector de la izquierda, son los vacadores que están desestabilizando y que están especulando. No puedes meterte, pues la Bolsa de Londres no es ningún vacador ni está desestabilizando, ¿no? Entonces, creo que hay que poner los puntos sobre las sillas en ambos lados y y bajar un poco la temperatura de lo que ha pasado y analizar la gravedad del asunto, ¿no? Que las declaraciones de una presidenta del Consejo de Ministros generen esto en la Bolsa de Londres es grave, ¿no? No habla bien de nosotros. Entonces, sí creo que tiene que haber, no un retroceso, porque el retroceso yo lo veo como algo despectivo, sino más bien como una... Eh, retractarse, ¿no? Retractarse más bien y tratar de corregirse y mirar hacia adelante y analizar, ¿no? Vamos a cerrar lo que tengamos que cerrar, o mejor dicho, vamos a las entidades correspondientes, según el propio proceso evaluador, digamos, vamos a determinar, digamos, a quién le puede corresponder una ampliación y a quién definitivamente no. El otro tema es que estas minas pues están en cabecera de cuencas y ya hay una ley que si no me equivoco es la propia Mirta Vázquez la que lo promovió, en donde no se puede hacer minería en cabecera de cuencas. En verdad esa ley debió existir hace mucho tiempo y yo no entiendo en verdad cómo el Estado ha podido permitir que se genere esto en cabeceras de cuenca, ¿no? Entonces, si es retroactivo o no, esa es la discusión que se está generando también respecto a esta ley, ¿no? Entonces el tema es bien complejo y lo que tú dices de los comuneros también es importante porque no tenemos todavía una buena estrategia de gestión de conflictos o de prevención de conflictos, de manejo de conflictos adecuados. Y por otro lado, está pasando desapercibido dos cosas que son importantes aquí. Primero, que se tiene que promover sí o sí esta zonificación económica ecológica, que es crucial para justamente la adecuada gestión de los ecosistemas y de la productividad del país. Y lo otro es la minería informal. Esa zona está plagada de minería informal, ¿no? Entonces es como que tú vas a cerrar 4 restaurantes de una cuadra eh, y que además lo anuncias de manera discrecional y no porque ha pasado el proceso evaluador, y al frente tienes en toda la cuadra una serie de ambulantes que no tienen permiso, que no pagan impuestos y que además tiran basura en toda la cuadra, ¿no? Entonces, evidentemente, salvando las distancias, estamos hablando de daños ambientales, ecológicos, que estarían en cuestión, el uso del agua, la agricultura, ¿no? No quisiera hacer un ejemplo tan burdo, pero para entenderlo, creo que sí es importante también ponerse en los zapatos del empresariado, porque no es una excusa decir, ¿por qué a mí me investigan o me fiscalizan y a los mineros informales no? O sea, no se trata de eso. Los empresarios tienen que buscar y aspirar siempre a la excelencia y al cumplimiento ambiental, no solamente porque la ley se lo pida, sino porque es la responsabilidad hoy cada vez más fuerte de las empresas en el mundo, ¿no? Las empresas serias. Pero eso no quita de que el Estado también tiene que empezar a ver ya qué cosas se va a trabajar con la minería informal, que es un temón ahí, ¿no? Sí, claro, es un tema importante porque al final lo que puede terminar pasando es que se van las mineras formales y más bien no es que de pronto ese lugar se convierte en un lugar lleno de sostenibilidad ambiental, digamos, sino que los informales pueden meterse ahí a sacar lo que los formales no están prohibidos de hacerlo. Ahora hay un tema que me preocupa en términos o que es interesante en cualquier caso, de Mirta Vázquez, porque ella se ha metido en un lío grande en la medida que si ella da marcha atrás, porque ella ha firmado un acta donde habla Ha firmado del un acta. cierre de las minas. Sí. Entonces, si ella de pronto se da cuenta que se equivocó y que tiene que retractarse, tiene que ir a explicarle a las comunidades por qué se ha retractado y por qué el acta que ha firmado ya no es válida. Ese me parece que es un Mm, lío bien grande en el que se ha sí, metido. No sé cómo va a salir de ahí. sí, bien complicado. Pero bueno, Bien complicado. Pero veremos. bueno, vamos a seguir teniendo probablemente noticias sobre este tema durante la semana. En todo caso, pasamos a otro tema que salió ayer en Semana Económica, salió la encuesta Poder, que es una encuesta de nicho, ¿no? No es una encuesta representativa propiamente de un gran territorio, sino más bien es una encuesta que se suele hacer a líderes empresariales del sector público,
en donde se le hace una serie de preguntas sobre las personas que son más influyentes, ¿no? Y entre las preguntas más interesantes, resalto la pregunta que ya por tercer año consecutivo se la lleva Keiko Fujimori, ¿no? Que es, ¿quién crees tú que debería dejar la política? ¿Cómo has visto tú esta respuesta, ¿no? O sí, pues este premio que se lleva Keiko Fujimori por tercer año consecutivo, y qué otras respuestas interesantes te han parecido, David, de esta encuesta? Lo de Keiko, esperable. Lo de Castillo, bueno, es claro que digamos, es normal que aparezca como un presidente débil en una encuesta que mide sobre todo líderes de opinión que son más de derecha. Sí es interesante que aparezca él como en la pregunta de quiénes son los personajes más desestabilizadores. Nunca aparece el propio presidente, ¿no? Y él aparece segundo después de Sarrón, lo cual es verdad, ¿no? Él mismo es un factor de desestabilización en su, en su gobierno. Y lo otro también interesante es que se me está yendo un tema, pero hay un tema que tiene que ver con los Los economistas, ¿no? desestabilizadores. Ah, ok. No, que siempre el ministro de Economía aparece como el hombre más importante en la economía y en este caso aparece Julio Velarde, ¿no? Sí. Quien ha ido escalando posiciones, es que ya no sé cuántos gobiernos lleva Julio Velarde en el BCR, tres creo, pero ha ido escalando posiciones en su importancia como economista en el Perú. Por ahí hay alguna otra variable que no recuerdo en este momento de esas tres. Sí, pues. En todo caso, es interesante también, regreso al comentario de Keiko, porque como dices, la mayoría de los preguntados, por no decir los encuestados, suelen ser de derecha, ¿no? Entonces, que ellos mismos sostengan que Keiko ya debería retirarse de la política debe ser duro, ¿no? Para la propia Keiko Fujimori. Ese tema me llamó la atención y es, ¿qué opinas sobre el posible cambio de la Constitución, no? Ujú. Y me Ah, sorprendió que sí, también, entre las exacto. opciones de total, parcial, Ujú. claro, el total aparece 2%, pero 78% debe ser reformada parcialmente Sí, y 19% sin cambios. Claro, aquí me queda la duda, y qué pena que te hayan hecho la pregunta más detalle, si cuando hablan de cambios parciales, se refieren a, por ejemplo, que ya estamos de acuerdo en que tiene que haber cambios respecto a la vacancia, el cierre del Congreso, o si también consideran que deben haber cambios parciales en materia económica. Eso es lo que no queda claro de claro. la pregunta. Claro. Sí, a mí también me generó esa duda, ¿no? Porque llama la atención que justamente este sector o estos influencers, ¿no? Opten por responder parcialmente hacia el cambio de la Constitución, cuando normalmente se creería que lo que buscan es un status quo, ¿no? Bien, en fin, ¿algo más que quisieras comentar? David, No, vale, creo que eso es lo más importante de lo que ha pasado el fin de semana y hoy día, ¿no? eso es lo más Y que va a seguir importante. los próximos días. Sí, efectivamente, y bueno, esperemos pues que se pueda optar por una mayor, mejores mensajes sobre todo, ¿no? Para asegurar la estabilidad, ¿no? Importante resaltar también lo dicho por Pedro Castillo, que ha dicho que no se va a tomar decisiones arbitrarias y que se va a hacer uso de todos los procedimientos legales como correspondan, ¿no? Entonces creo que esto es importante, y bueno, ya empezamos a tener también funcionarios públicos que entre ellos se turnan para traducirse o corregirse, ¿no? Un poquito, pero bueno, a los mejores de los éxitos para el Ejecutivo, porque la idea es que evidentemente se haga un adecuado uso del derecho por el bien de todos, y que todos podamos estar tranquilos ya de una vez, ¿no? Bien, con eso nos quedamos entonces, nos vemos mañana, no se olviden de revisar el portal Sudaca Perú para ver todas las entrevistas y crónicas que tenemos, y también de entrar a ver las entrevistas que hace en la mañana Patricia del Río. Recuerden que si le dan seguir a la campanita de YouTube, pueden ustedes mismos saber en qué momento está empezando la entrevista, entrar y poder comentar y hacer sus preguntas que Patricia del Río suele leer. Así que disfrútenlo y a informarse. Un abrazo. Hasta mañana. Chao, chao.